Revolución Gloriosa en Reino Unido fue un cambio en el aspecto político en Europa. Si bien está claro que la Revolución Americana y sobre todo la Revolución Francesa fueron los cambios que propiciaron la política en Europa, la Revolución Gloriosa en Inglaterra hay que tenerla en cuenta, aunque se produjo sí en la Edad Moderna, pero gracias a la Revolución unida al resto, como la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución de América Latina o la Guerra de la Independencia española, bueno, fueron cambios políticos que afectaron ahí a esos países primero y bueno, sobre todo a Europa y a América y también luego después, bueno, pues tras las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, bueno, pues que cambiaron ese paradigma del poder absolutista de un monarca a ese parlamentarismo europeo. Para entender la Revolución Gloriosa de 1688 hay que comprender los antecedentes, como la Revolución Inglesa, que se extendió de 1642 hasta 1651. Comenzó con el reinado de Carlos I del Reino Unido, que subía al trono en 1625. ¿Qué pasó? Que el monarca disolvió el Parlamento desde 1629 hasta 1640 y en ese año convocó al Parlamento para que pagasen los gastos militares por los que el país bueno, estaba con el resto de potencias europeas. El Parlamento se negó y en 1642 estalló la Revolución Inglesa. El monarca, Carlos I, quiso también, aparte de eso, de que pagasen bueno, con dinero los gastos militares, pues imponer el absolutismo. Ya el Parlamento dijo que no. Entonces esa popularidad del monarca se lastró y provocó una guerra civil en el país. En 1649, Carlos I fue ejecutado y subió al poder el militar Oliver Cromwell. Carlos I del Reino Unido nació el 19 de noviembre de 1602 en Dunfermline Abbey Palace en Reino Unido y murió el 30 de enero de 1649 en el Palacio de Whitehall en Londres. Lo que he dicho, la primera diapositiva, bueno, estuvo como monarca desde 1625 hasta su ejecución en 1649. Oliver Cromwell nació el 25 de abril de 1599 en Huntingdon, en Reino Unido, y murió el 3 de septiembre de 1658 en el Palacio de Whitehall, en Londres. Fue político y militar británico. Tras la ejecución del monarca Carlos I, Oliver Cromwell instauró primero la República entre 1649 y 1653 y a partir de 1653 hasta 1658 instauró el protectorado con un poder absoluto como Lord Protector de Reino Unido. Al morir, en 1658, quien continuó esa herencia fue su hijo, que también como su padre fue político y militar británico, gobernó como Lord Protector de Reino Unido desde la muerte de su padre hasta 1659. ¿Qué pasa? Que su hijo Richard Cromwell no tuvo las mismas convicciones en el ámbito político que las que tuvo su padre. Y tras la experiencia republicana con Oliver Cromwell y bueno, poquito su hijo Richard Cromwell ya subió al poder de nuevo los Estuardo, es decir, la dinastía Estuardo, esta vez en la figura de Carlos II, que nació el 29 de mayo de 1130 en el Palacio de St. James, Londres, en Reino Unido, y murió el 6 de febrero de 1685 en el Palacio de Whitehall, en Londres. Con la muerte de los Cromwell, es decir, tanto de Oliver como de Richard Cromwell, es decir, de ambos, subió al trono en 1660 hasta su muerte en 1685. Estuvo reinando en el país. La diferencia más sustancial entre Carlos II y su padre Carlos I fue que la relación con el Parlamento la mejoró, incluso fue mucho más hábil que su padre. El monarca dio mayor importancia a las artes y a las ciencias. Y comentar lo último, que fue el último monarca Estuardo que estuvo gobernando en las islas. Hugo II de Reino Unido nació el 14 de octubre de 1663 en el Palacio St. James, Londres, en Reino Unido, y murió el 16 de septiembre de 1701 en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Jacobo II reinó tras la muerte de su hermano
en 1685, hasta 1688, cuando se produjo el estallido de la Revolución Gloriosa. El monarca quiso imponer el catolicismo en el país, sabiendo que el país, la religión mayoritaria, era el protestantismo. Y esto provocó el estallido de la Revolución Gloriosa. Acabó finalmente con el monarca Jacobo II fuera del país y ocuparon el trono su hija, María II, y Guillermo de Orange. Y con todo ello, bueno, pues se cambió de esa monarquía absolutista en Reino Unido a una monarquía parlamentaria, con mayor poder para el Parlamento. Reino Unido y las Provincias Unidas fueron la única excepción de monarquía y república parlamentaria que hubo en la Europa del siglo XVIII, porque en el resto se había heredado lo del absolutismo de Luis XIV, es decir, el propio monarca, ese monarca que, bueno, que al final, bueno, pues que cambió prácticamente esa costumbre del absolutismo en toda Europa, es decir, hasta que ya con el estallido de la Revolución Francesa, pues, ese absolutismo cambió. Pero bueno, el modelo que hubo del absolutismo es de prácticamente del siglo XVI, finales, o bueno, sí, finales del siglo XV, que vamos, más que finales es cuando cae Constantinopla en 1453, que eso es lo que provocó, bueno, pues eso, que los monarcas y bueno, que se juntó el poder imponiendo ese absolutismo. En Reino Unido bueno, falló porque quisieron eliminar al Parlamento, algo que al final los monarcas, sobre todo como Carlos I o Jacobo II, bueno, pues vieron al final que uno acabó decapitado con el propio Parlamento y se instaló una república y luego bueno, estuvo bajo la figura de Richard, bueno, Richard no, Oliver Cromwell, es decir, y luego Richard Cromwell, y a partir de ahí, bueno, pues Carlos II, bueno, fue más hábil, su hermano no tanto y acabó. Y con ello finalizo. Comentar que esta revolución gloriosa, pues esto hay que decirlo, es el comienzo al final de las revoluciones en Europa. Aunque claro, no es ese cambio de paradigma, sí que fue un cambio de paradigma en Reino Unido, eso es verdad. En el resto de países costó más. Hasta la Revolución Francesa, nada, no cambió. Y a partir de ahí sí que cambió todo. El decir que tengo el grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos.